James estaba al lado de la cama de hospital de su madre, con lágrimas en los ojos, exigiéndome que pagara su lujosa residencia de ancianos. Tú llevas las cuentas, Sarah, dijo, haciéndome quedar como un monstruo por dudar. Su madre me gritaba que era una desalmada. Pero no saben que acabo de revisar nuestra cuenta conjunta. Está vacía. James se lo robó todo. Y estoy a punto de enseñarles exactamente a dónde fue a parar el dinero. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. James fue quien se ofreció voluntario, casi con entusiasmo, para tomar el control total de las finanzas de nuestro hogar. Según él, todo era por nuestro futuro. Dijo que debíamos reunir todos nuestros ingresos en lo que él llamaba orgullosamente una cuenta de fideicomiso de jubilación conjunta, y luego dejar que sus amigos bien conectados en el mundo financiero gestionaran inversiones de alto rendimiento para nosotros. El objetivo, prometió, era simple y noble: libertad financiera mucho antes de la edad de jubilación. Lo que nunca dijo en voz alta fue esto: cada cheque de pago que yo transfería ni siquiera permanecía en esa cuenta durante la noche. El dinero entraba y, casi de inmediato, él lo sacaba. Cada vez que sus amigos lo incitaban a pagar la cuenta, o sugerían un viaje a Las Vegas, o lanzaban la idea de un fin de semana de golf solo para hombres, James siempre encontraba la manera de empujarme hacia adelante como su escudo humano. Extendía las manos, ponía esa sonrisa indefensa y de disculpa, y suspiraba. Chicos, ya saben cómo es Sarah. Ella vigila cada dólar en esta casa. Ni siquiera tengo acceso para retirar dinero de esa cuenta. Si se entera de que me pasé del presupuesto, dormiré en el garaje toda la semana. Y así, sin más, lo lograba. A los ojos de ellos, él se convirtió en el esposo modelo, el hombre de familia devoto que soportaba la humillación por el bien de su matrimonio, que respetaba la autoridad de su esposa, que sacrificaba su propia felicidad por la paz doméstica. ¿Y yo? Yo me convertí en la villana. La obsesiva del control. La mujer de la que había que quejarse constantemente, a la que había que burlar y culpar. La llamada diabla que no solo le robaba la alegría a su marido, sino que también lo castraba metafóricamente. Este arreglo se mantuvo exactamente así, estable, incuestionado y profundamente conveniente para él, hasta el día en que su madre, Marta, se metió en problemas. A Marta le diagnosticaron un deterioro cognitivo grave, complicado por un derrame cerebral leve. Ya no podía cuidar de sí misma de ninguna manera significativa. No había comprado un seguro de cuidados a largo plazo. Y Medicare, a pesar de lo que la mayoría de la gente asume, no cubre el tipo de cuidado de custodia diario y no médico que ella necesitaba ahora. La única forma de que pudiera ingresar en un centro de enfermería público sin vender su casa era declararse primero en bancarrota personal y luego calificar para Medicaid, el programa de red de seguridad para personas de bajos ingresos. James se negó. Al instante. En cambio, se volvió hacia mí. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y lo dijo como si fuera evidente, casi razonable. Mi mamá está enferma. No puedo simplemente abandonarla. Pero mi parte de los ingresos está bloqueada en inversiones a largo plazo en este momento. No puedo sacarla sin penalizaciones. Tú eres la única que puede ayudar a corto plazo. Entonces Marta se unió, aplicando presión desde el otro lado. Sarah, estoy enferma. Normalmente, mi hijo debería pagar por esto. Pero él te dio todo su dinero para que lo administraras para la familia. Así que, no importa cómo lo mires, moral o prácticamente, el costo de este asilo debería ser tu responsabilidad. James asintió, justo a tiempo. Exactamente, cariño. Tu bono de fin de año, más los rendimientos que hemos ahorrado en los últimos años, eso debería ser una cantidad sustancial a estas alturas. Solo retíralo y paga el depósito para mi mamá. Ese lugar, Sunset Manor, está casi lleno. Las camas no permanecen disponibles por mucho tiempo. Los miré a los dos, sentados allí lado a lado, y sentí algo parecido a la risa subir en mi pecho. Llevan actuando esto tanto tiempo, dije lentamente,
que realmente empezaron a creerse su propia actuación, ¿verdad? Mi esposo, James, era lo que a mis padres les gustaba llamar un soltero de oro, el tipo con el que toda madre sueña para su hija. Trabajaba en una conocida institución educativa sin fines de lucro. Su salario era apenas una quinta parte del mío, yo era socia en una firma, pero su reputación en la comunidad era impecable. Medía poco más de 1,80 m, con una línea de cabello perfecta y una sonrisa tan cálida como el sol de California un domingo por la mañana. Como a mi madre le gustaba decir. Sarah, conocer a James fue nada menos que un milagro. Tienes más de 30 años, peleas como un hombre en la corte todos los días y tu personalidad es demasiado fuerte. Aparte de James, ¿quién te aguantaría? Nunca entendí cómo, a los ojos de mis padres, una mujer que compró su propio apartamento en Manhattan y ganaba un ingreso de 6 cifras por sí misma podía ser enmarcada como un problema. ¿Era realmente porque me perdí algunas cenas de acción de gracias mientras luchaba por conseguir mi asociación? Su propio matrimonio estaba lleno de silencios fríos y discusiones constantes, pero estaban decididos a arrastrarme al mismo marco tradicional en el que ellos mismos nunca parecían felices. Mi madre solía decir: eres la hija mayor. Mira a tu hermana, no gana tanto dinero como tú, pero ya tiene 2 hijos. Cada reunión familiar es animada gracias a ella. ¿Y tú? ¿Planeas abrazar tus expedientes legales y morir sola? Esa era la parte verdaderamente absurda. Yo tenía mi propia vida. Tenía amigos, relaciones, un mundo más allá de las salas de conferencias y los archivos judiciales. ¿Cómo se traducía eso en morir sola? Así que finalmente les dije, con calma y sin disculparme: si no soy bienvenida en casa para Navidad, entonces iré a esquiar. De todos modos, me vendrían bien unas vacaciones. Así que no volví a esa casa suburbana durante todo un año. Finalmente, mi padre llamó. Su voz estaba cargada de decepción mientras me acusaba de ser de sangre fría, egoísta, alguien a quien solo le importaba el dinero y carecía de cualquier calidez humana básica. Estaba agotada de ellos, emocionalmente desgastada, pero tampoco podía obligarme a cortar la relación por completo. Después de todo, durante mi infancia y juventud, habían pagado una costosa educación universitaria privada, hasta que entré en la Facultad de Derecho. Hubo un tiempo en que estaban genuinamente orgullosos de mí. Pero una vez que crucé los 30 y todavía no estaba casada, ese orgullo se cuajó silenciosamente en algo más cercano a la vergüenza. Mi resistencia al matrimonio no era abstracta. Venía de la experiencia. Había manejado demasiados casos de divorcio. Había visto exactamente cuán fea se volvía la gente durante la división de bienes, cuán rápido los votos sagrados se volvían inútiles en el momento en que el dinero entraba en la conversación. Nada de eso importaba a mis padres. A sus ojos, si no me casaba, era como un producto fallido, alguien que había pasado por la vida sin completar nunca su KPI asignado. Mi madre incluso me dijo esto en la cara. Incluso si te casas y luego te divorcias, eso sigue siendo mejor que esto. Al menos prueba que alguien te quiso. Esa frase me hizo retroceder un paso. Y cedí. Está bien, dije. Si así es como lo ven, me casaré. Pero déjenme ser clara, si termina en divorcio algún día, no digan que no se los advertí. Conocí a James a través de amigos de la iglesia de mis padres. Tenía más o menos mi edad, pero era asombrosamente suave en la forma en que manejaba a las personas. Años en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro lo habían entrenado en el arte de hacer que todos se sintieran cómodos, especialmente las personas mayores. Encantó a mis padres sin esfuerzo, hasta el punto en que prácticamente me reemplazó como su hijo favorito. Siempre que él estaba cerca, las sonrisas nunca abandonaban sus rostros. Incluso se desvivió por ayudar a mi cuñado a resolver una complicada solicitud de vivienda en el distrito escolar, ganándose instantáneamente elogios entusiastas de toda la familia de mi hermana. Todos me decían lo mismo. Solo elígelo, Sarah. Deja de ser tan exigente. Si sigues así, los únicos hombres que te quedarán serán divorciados con 3 hijos. Yo no era la que estaba siendo exigente. Ellos eran los que vigilaban mi vida. Una vez que finalmente acepté la idea del matrimonio, el flujo interminable de citas a ciegas que organizaron se convirtió en una pesadilla absoluta.
Desastre tras desastre, hasta que apareció James. Fue entonces cuando finalmente asintieron con satisfacción. A decir verdad, mi impresión de él tampoco era mala. Parecía emocionalmente estable, respetuoso con las mujeres y mucho menos agresivo que los tipos de Wall Street con los que trataba a diario. Así que salimos durante 6 meses. Ese otoño, celebramos nuestra boda en un viñedo. Durante el brindis en la recepción, James se puso de pie frente a todos los invitados y solemnemente sacó un documento, entregándomelo. Me miró con ternura ensayada y habló al micrófono. Sara, sé que eres una mujer poderosa e independiente allá afuera en el mundo. Pero en casa, no quiero que cargues con todo sola. Este es un plan financiero familiar que preparé para ti. De ahora en adelante, cada dólar que gane estará bajo tu supervisión, mientras yo manejo la gestión del día a día. Mi vida, mi futuro, todo está en tus manos. La sala estalló en aplausos y vítores. Mis parientes lo miraron con nueva admiración, convencidos de que era responsable, devoto y totalmente entregado a su esposa. Pero entre su familia y amigos, capté algo más en sus ojos, algo complicado. Escuché a su madre, mi suegra Marta, inclinarse hacia alguien a su lado y murmurar por lo bajo. Esta chica realmente se sacó la lotería. Encontró un hijo como el mío, tolerando su mal genio e incluso entregándole el control financiero a ella, H.M. Un pariente intervino de repente, bajando la voz lo suficiente para sonar casual. Escuché que trabaja en un bufete de abogados en el centro. Gana bastante bien. Marta curvó ligeramente el labio y tomó un sorbo lento de champán. ¿Y de qué sirve eso? Los abogados en firmas privadas pueden ganar mucho, pero la presión es brutal. ¿Quién sabe cuándo serán reemplazados por alguien más joven? No como mi hijo. Él trabaja en educación, respetado, estable. Esa es una carrera real. Al final, ¿no seguirá siendo mi hijo quien mantenga a esta familia luciendo respetable? Esta era la misma mujer que, la primera vez que nos conocimos, me había tomado las manos y prometido amarme como a su propia hija. Cuando más tarde me acerqué a su mesa con una copa en la mano para brindar por ella, cambió de cara al instante. Una sonrisa cálida y benevolente floreció en el momento justo. Me acercó y me presumió con orgullo ante sus parientes. Esta es mi nuera, Sara. Ella es excepcional. Siempre dije que mi hijo no se casó antes porque estaba esperando a la mejor. Y miren, ¿no esperó con éxito? Mantuve mi sonrisa pulida y profesional en su lugar, mientras por dentro no sentía nada más que frío. Esta familia, cada uno de ellos, podría haber ganado un Oscar. Después de la boda, le repetí los comentarios susurrados de Marta a mi madre. Mi mamá, que se estaba quitando el maquillaje frente al tocador, apenas levantó la vista. Bueno, tu suegra no está del todo equivocada. Te dijimos en ese entonces que te hicieras maestra de escuela pública o consiguieras un trabajo en el gobierno, pero no escuchaste. Tuviste que entrar en esos despiadados bufetes de abogados. Claro, ganas buen dinero ahora, pero, ¿puedes ganar así para siempre? ¿Qué pasa si te despiden a los 40? Deberías concentrarte en mantener feliz a tu esposo en lugar de andar con esa expresión agria todo el tiempo. Me quedé completamente sin palabras. Me arrepentí incluso de haberlo mencionado. Fue entonces cuando finalmente lo entendí, mi matrimonio era solo una casilla marcada para ella. Si yo era feliz o no, no importaba. Mientras ella pudiera pararse con la cabeza en alto en el vecindario y decir, mi hija está casada, eso era suficiente. Después de mi boda, ella se mantuvo ocupada en el centro comunitario, clases de zumba, juegos de pickleball. Cuando me veía, su preocupación era siempre James. Se preocupaba sin cesar de que este yerno perfecto pudiera ser tratado injustamente. James, en verdad, era un maestro manipulador. En casa, aparte del sexo rutinario, no teníamos casi ninguna conexión emocional significativa. Nuestras trayectorias profesionales eran completamente diferentes. Nuestras filosofías de vida no se alineaban. Ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo sobre a qué servicios de streaming suscribirnos. Pero en público, se deslizaba impecablemente en el papel del marido sufrido.
Su trabajo le daba abundantes obligaciones sociales, reuniones después del trabajo con colegas, donantes o amigos de la iglesia. Antes de casarnos, la gente generalmente se turnaba para comprar una ronda o dividía cortésmente la cuenta. Después del matrimonio, sin embargo, cada vez que era el turno de James de pagar, o alguien sugería algo costoso, él me sacaba a relucir como su escudo. Oigan, chicos, me encantaría unirme, decía con una risa. Pero ya saben cómo son las cosas en casa. Todos mis ingresos van directamente a ese fondo de futuro familiar que administra Sara. Recibo unos cientos de dólares al mes como mesada, y estoy ahorrando eso para su regalo de aniversario. Si gasto de más, enfrentaré un juicio completo en la corte cuando llegue a casa. Funcionaba espectacularmente. En ese círculo, nada ganaba más simpatía que la imagen de un buen hombre castrado financieramente por una esposa dominante y de altos ingresos. Esa narrativa aterrizaba siempre. Hasta la noche de una reunión justo antes del Super Bowl, una en la que yo estaba realmente presente. Era una reunión de los amigos de la infancia de James. Entre ellos estaba una mujer llamada Chloe. Había sido cercana a James desde la escuela secundaria y, desde el principio, había mostrado una hostilidad inexplicable hacia mí. Alimentada por el alcohol, decidió convertir a James en el entretenimiento de la noche. James, se burló en voz alta, copa en mano, parece que realmente te han domesticado. ¿Te casaste y ahora tienes miedo de ir a esquiar con los chicos? ¿Qué, miedo de que la celadora en casa se enoje? Déjame decirte, cuando una mujer aprieta demasiado la correa, un hombre finalmente se asfixia. La mesa estalló en carcajadas. Alguien trató de suavizar las cosas. Vamos, Chloe. James ampliamente ama a su esposa. Chloe agitó su martini y se burló. Eso no es amor, eso es control. Los hombres son como la arena. Cuanto más aprietas, más rápido se escapan entre tus dedos. Dale libertad y entonces querrá volver a casa. Me senté allí, observando a James de cerca. Él respondió con una pequeña sonrisa impotente y un encogimiento de hombros. No me defendió. Ni una palabra. Como si hubiera aceptado silenciosamente que yo era exactamente la obsesiva del control irracional que ella describía. Pero la verdad era que nunca había restringido sus gastos. Esa llamada, cuenta conjunta, fue idea suya para empezar. Nunca había revisado siquiera los estados de cuenta de su tarjeta de crédito personal. ¿Realmente pensaba que yo no sabía lo que estaba haciendo? O peor, ¿estaba disfrutando de la lástima? Dejé mi tenedor. Mi voz no era fuerte, pero era lo suficientemente firme como para silenciar a toda la mesa. James, dije con calma, la tarjeta de crédito del hogar ha estado en tu billetera todo este tiempo. Nunca he establecido un límite en ella. Ya que todos están aquí esta noche, siéntete libre de pasarla tanto como quieras. No hay necesidad de seguir actuando como si te estuviera reteniendo tu mesada. Chloe soltó un bufido. Bueno, escuchen eso. Esa es una socia de bufete de abogados hablando, confianza de sobra. Supongo que realmente no piensas mucho en el modesto sueldo de James. Bien. Entonces la cuenta de esta noche va por James. Solo no lo hagas disculparse cuando lleguen a casa. Todo el asunto era absurdo. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito en estos días? Si alguien realmente quiere gastar dinero, ¿necesita permiso de verdad? Y en ese momento, finalmente me di cuenta. James no era solo tacaño. Estaba asesinando sistemáticamente mi carácter. Por una fracción de segundo, consideré recuperar la tarjeta allí mismo y decirles a todos que nunca había tocado un solo dólar de ella. Pero honestamente, su magro salario no era algo que yo codiciara. Aún así, ya que me había empujado a este papel, no había razón para que yo lo ayudara a salvar las apariencias o el dinero. No hay problema, dije con una sonrisa, haciendo una señal al mesero. Póngalo de esta noche a nombre de James. Todos, pidan lo que quieran. Abramos unas cuantas botellas buenas. La mesa explotó en vítores. Sara es generosa. Miré a James y capté el destello de pánico que cruzó sus ojos,
desapareció en menos de un segundo, pero inconfundible. Esa noche, pagué la cuenta sin decir una palabra. Por supuesto, usé mi propia tarjeta. No iba a permitir que rechazaran la suya frente a todos y convertirlo en otro espectáculo público. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Unos meses después, llegó la temporada de impuestos. Mientras preparaba nuestra declaración conjunta, tuve un impulso repentino. En lugar de revisar los informes mensuales en PDF bellamente diseñados que James siempre me enviaba, decidí iniciar sesión directamente en esa supuesta cuenta de inversión conjunta, y descargar los formularios de impuestos 1099 anuales yo misma. Probé algunas de sus contraseñas habituales. Eventualmente, entré. En el momento en que vi el saldo, pensé que el sistema estaba fallando. Una cuenta que debería haber tenido 6 cifras tenía menos de $500. Busqué el historial de transacciones del año pasado. Cada cheque de pago que yo había transferido era retirado dentro de las 24 horas, enviado a través de Zelle o Venmo a una cuenta personal desconocida, o retirado en efectivo. Vaya. Eso no era solo guardar dinero por un lado. Eso era un fraude financiero absoluto. Mi mente comenzó a correr. ¿Tenía algún tipo de adicción? ¿Juegos de azar? ¿Criptomonedas? ¿Algo más? La casa fue heredada antes del matrimonio, vieja, pero libre de hipoteca. Mi auto lo pagué yo. En los 2 años que llevábamos casados, no habíamos comprado ningún activo importante. Entonces, ¿a dónde se fue el dinero? James. Si todo lo que querías era un matrimonio de compañeros de cuarto estilo Alcohólicos Anónimos, podría haber vivido con eso. Pero conspirar a mis espaldas, usar mi dinero para tapar quién sabe qué agujero, y luego dejarme cargar con la culpa públicamente como la esposa tacaña, eso cruzó la línea. Inmediatamente descargué todos los extractos bancarios y registros de transferencias y contacté a un amigo investigador privado. Antes de que tuviera la oportunidad de lanzarle la evidencia en la cara, él no pudo esperar para darme otra sorpresa. Ese viernes, salí temprano del trabajo. Había planeado pasar por el centro comercial del centro, comprarme un par de zapatos y recompensarme por cerrar un caso enorme. En el segundo piso, en la sección de boutiques, vi una silueta familiar. James estaba sentado en el patio de una heladería italiana, con una mujer joven. Incluso desde atrás, no podía confundirlo. Un hombre que plancha sus camisas a la perfección antes de salir de casa no se vuelve anónimo de repente. La chica no podía tener más de 22 años. Estética pura de la generación Z, top corto, pantalones cargo de tiro bajo, maquillaje de influencer impecable. Sostenía una cuchara, riendo mientras le daba a James un bocado de helado. La intimidad. La expresión en su rostro, esa sonrisa suave e indulgente que nunca había visto en casa ni una sola vez. Hizo que mi estómago se revolviera. Reprimí las náuseas, saqué mi teléfono, ajusté el zoom y tomé fotos y vídeos claros. A los pies de la chica había una enorme bolsa de compras naranja, el inconfundible empaque de Hermès. Pronto sacó un bolso pequeño del interior, acariciándolo con evidente deleite. Sabía lo suficiente para reconocerlo. Con el historial de compras requerido y el precio minorista combinados, ese bolso fácilmente alcanzaba las 5 cifras. Así que ahí es donde se fue mi dinero. La chica enganchó su brazo con el de James y le susurró algo al oído. James se rió tan fuerte que las patas de gallo en las comisuras de sus ojos florecieron por completo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de James. Hola, amor. Mark se está divorciando y se lo está tomando bastante mal. Me rogó que saliera a tomar algo con él esta noche. Podría quedarme en su casa en los suburbios, me preocupa que pueda hacer algo estúpido. Cierra la puerta cuando estés en casa. Te amo. Un segundo mensaje siguió casi de inmediato. Ah, y pedí comida para llevar para ti. Sushi, tu favorito. Debería llegar pronto. Miré la pantalla mientras mi estómago se agitaba violentamente. ¡Qué bastardo hipócrita! Mirando hacia atrás ahora, todo tenía perfecto sentido. Cada vez que me ofrecía algún pequeño gesto barato,
un ramo de una gasolinera, una entrega de comida al azar, generalmente coincidía con una noche que no vendría a casa. Si le gustaba tanto esta chica joven, ¿por qué aferrarse tan desesperadamente al matrimonio conmigo? Si ella fuera un gran amor que conoció después de casarnos, y si hubiera tenido la decencia de ser honesto, me habría puesto furiosa, pero eventualmente, lo habría dejado ir. Habría firmado los papeles, lo habría echado sin nada y le habría deseado suerte persiguiendo a su verdadero amor. Pero en cambio, eligió la ruta más despreciable posible, gastar mi dinero para mantener a su amante, mientras se paraba en un terreno moral superior y me pintaba a mí como la villana. Eso, no podía perdonarlo. Para darle a James mucho tiempo en el escenario, solicité una asignación de un mes en nuestra oficina de Chicago. En el momento en que saqué mi maleta por la puerta, contacté a mi amigo investigador privado. Lo que regresó fue aún más entretenido de lo que esperaba. James no solo estaba manteniendo a la chica mantenida del bolso Hermès. Sus terrenos de caza se extendían directamente a su lugar de trabajo. La chica, Brittany, acababa de graduarse de la universidad y estaba haciendo una pasantía en la institución educativa sin fines de lucro que James dirigía. Eso por sí solo era una mina terrestre profesional. Un supervisor durmiendo con una subordinada era una línea roja inquebrantable. Si alguna vez salía a la luz, la vida profesional de James terminaría. Y eso no era todo. Había otra chica, Julia, una estudiante de tercer año en la universidad que trabajaba a tiempo parcial en Starbucks. No pude evitar maravillarme con él. Un hombre de mediana edad con un salario fijo, pero su libido ardía como un toro en celo. Se las arregló para interpretar al hombre de familia impecable frente a mí y a sus padres, mientras hacía malabarismos con 3 mujeres jóvenes a la vez, gestionando cuidadosamente tanto su tiempo como sus fondos robados. Ese mes, James se soltó por completo en casa. Probablemente asumió que el sistema de seguridad del hogar que usaba para monitorear a mis mascotas había perdido energía hacía mucho tiempo. Lo que no sabía era que yo había actualizado silenciosamente a las últimas cámaras conectadas a la nube, ocultas en el dormitorio principal y la sala de estar. Cada escena obscena. Cada conversación explícita. Todo subido en tiempo real a mi unidad en la nube. Justo cuando terminé de organizar la evidencia y me preparaba para estampar los papeles del divorcio frente a él, sucedió algo inesperado. La madre de James, Marta, se metió en problemas. Esa tarde, estaba sentada en la oficina de mi abogada de divorcios en Midtown Manhattan, revisando la mecánica de la congelación de activos. Fue entonces cuando entró la llamada de Marta. Su voz temblaba, fina, llena de pánico. «Sara, ¿dónde estás? ¿Puedes venir al hospital St. Luke?» Yo, me desmayé en casa. Una ambulancia me trajo aquí. Instintivamente, pregunté, ¿dónde está James? Mis llamadas van directo al buzón de voz. Nadie contesta en su oficina tampoco, dijo, con la voz quebrada. Estoy sola en la sala de emergencias, Sara. Tengo mucho miedo. Miré mi reloj. 5 de la tarde. Según el horario de trabajo relajado de James, debería haber salido hace horas. ¿Teléfono inlocalizable? Probablemente estaba ocupado teniendo una conversación íntima con una de sus amigas especiales. Legalmente, seguíamos casados. Y a pesar de todo, la decencia humana básica ganó. Fui al hospital. Una vez allí, el médico me dijo que la situación era más complicada de lo que parecía inicialmente. Marta había sufrido un derrame cerebral leve. Estaba fuera de peligro inmediato, pero las secuelas eran graves, movilidad limitada en su lado derecho y deterioro cognitivo en etapa temprana. Lo que siguió fue una lección brutalmente honesta sobre el cuidado de ancianos. El médico tratante y el administrador del caso me llevaron a un lado. La condición de la señora Miller es estable. Puede ser dada de alta en unos días. Pero ya no puede vivir de forma independiente. Requerirá atención profesional las 24 horas. Nuestra recomendación es el traslado a un centro de enfermería especializada. ¿Y el costo? Fui directo al grano. El administrador del caso vaciló. Medicare cubre los primeros 20 días en su totalidad.
Del día 21 al 100 hay un copago. Pero si después de 100 días ella todavía no puede cuidar de sí misma, lo cual, francamente, es probable, entonces se convierte en cuidado de custodia. Medicare no cubre eso en absoluto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mensualmente? Para un centro privado decente, las tarifas actuales oscilan entre 12 y $15,000 al mes. Totalmente de su bolsillo. Me reí por dentro. Marta y James siempre se habían presentado como personas respetables de clase media, pero nunca habían comprado un seguro de cuidados a largo plazo. Para calificar para Medicaid, Marta tendría que gastar todos sus activos. En términos prácticos, declararse en bancarrota. James nunca permitiría algo tan indigno. Así que eso dejaba una pregunta. ¿A quién, exactamente, planeaban empujar a este pozo financiero sin fondo? Fue entonces cuando James finalmente apareció. Todavía estaba escuchando al administrador del caso explicar los costos proyectados cuando él irrumpió en la habitación, ligeramente sin aliento. Había un leve rastro de perfume en él, sutil, desconocido. No era mío. Tampoco el de la chica de Hermès. Algo más barato. Como spray corporal. Corrió hacia la cama, agarró la mano de Marta y sus ojos se enrojecieron al instante. Mamá, lo siento mucho. Estaba ayudando a una pasante con un informe del proyecto. Mi teléfono estaba en silencio. ¿Cómo pasó esto? Al ver a su hijo, Marta pareció estabilizarse un poco. Luego su mirada se dirigió a mí. Sara, dijo débilmente, el médico acaba de decirme que necesitaré ir a un centro de rehabilitación después del alta. Es muy caro. Dado que el salario y las inversiones de James son administrados por ti, deberías ir a pagar el depósito del primer mes y las tarifas de inmediato. Elige una buena habitación privada, no estoy acostumbrada a compartir espacio con extraños. Miré a James. Estaba de espaldas a mí, pero podía ver los músculos de su cuello tensos. Se dio la vuelta, todavía evitando mis ojos, pero su tono era firme, casi santurrón. Sí, cariño. Esta es una emergencia para nuestra familia. Debería haber una cantidad decente ahorrada en nuestra cuenta conjunta a estas alturas. Solo retíralo y cúbrelo por mi mamá. Después de todo, soy su único hijo. Escuchar su torpe actuación hizo que se me revolviera el estómago. James, pregunté fríamente, ¿estás seguro de que quieres seguir este camino? Marta entró en pánico de inmediato. Sara, ¿qué tipo de actitud es esa? Mi hijo te entregó todo su dinero. Ahora estoy enferma y necesito efectivo urgentemente, ¿y tú estás dudando? ¿Estás tratando de quedarte con el dinero que mi hijo ganó con tanto esfuerzo? ¿Dinero ganado con esfuerzo? Me reí suavemente. James, ¿sabes realmente cuál es el saldo en esa cuenta en este momento? El color desapareció de su rostro. Bajó la voz y se acercó. Sara, esto es un hospital. No hagas una escena. Sea lo que sea, lo hablaremos en casa. Así que si sabes lo que se siente la vergüenza. Me sacudí su mano. Sigues diciéndole a todos que tu dinero está conmigo. Ese supuesto plan de inversión conjunta, aparte de los informes en PDF risiblemente potosopeados que me envías todos los meses, ¿hay siquiera un solo dólar real en él? Claramente no había esperado que le arrancara la máscara tan públicamente. Su cara se volvió de un rojo oscuro, violáceo. Marta me señaló y comenzó a gritar. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Si no quieres pagar, solo dilo. No calumnies a mi hijo ni lo acuses de falsificar cuentas. Que alguien juzgue esto, miren a esta mujer. Aunque era una habitación semiprivada, la paciente de la cama de al lado y varias enfermeras en el pasillo estiraron el cuello para mirar. En ese momento, me había convertido completamente en el estereotipo, la nuera viciosa que controlaba las finanzas familiares y se negaba a gastar un solo centavo cuando su suegra estaba en crisis. Una mujer anciana en la cama de al lado no pudo evitar intervenir. Jovencita, el dinero es solo dinero. Su suegra ya está así. Si usted es la que lo administra, debería pagar. Ese es su deber. Exactamente, murmuró alguien más.
Vestida tan elegantemente, pero con un corazón tan frío. La marea de la opinión cambió instantáneamente, corriendo hacia este par de madre e hijo indefensos. Justo entonces, un oficial financiero del hospital entró con un lector de tarjetas. ¿Quién será responsable del depósito de admisión? Si no se realiza el pago, no podemos proceder con los arreglos de transferencia. Miré a James. Estaba allí parado como una tortuga medio sacada de su caparazón, sudando profusamente. Sabía que su tarjeta estaba al límite, incluso podría tener deudas de tarjeta de crédito. James, dije, sacando de mi bolso la tarjeta de nómina que a él le encantaba usar como excusa, la que, en realidad, no tenía nada, y arrojándola contra su pecho. Aquí tienes tu tarjeta. El PIN es tu cumpleaños. ¿No dijiste que todo el dinero está aquí? Adelante. Pásala tú mismo. Se apresuró a atrapar la tarjeta y se congeló en su lugar. ¿Qué pasa? Me burlé. ¿Miedo de pasarla? ¿Miedo de que diga, fondos insuficientes? El oficial financiero comenzaba a parecer impaciente. Tomé una respiración lenta. Si esta farsa tenía que completarse, entonces bien, jugaría a ser la santa una última vez. Haría que me lo devolviera, con intereses, en la corte. Olvídalo, dije, sacando mi propia Amex y entregándola. Cárguelo a mi tarjeta. Solo por esta vez. Considérenlo el precio que estoy pagando para que nadie sea echado de un hospital en público. James exhaló visiblemente, su rostro brillando con puro alivio, la mirada de alguien que había escapado por poco del desastre. Marta soltó un bufido. Podrías haber hecho eso desde el principio. En lugar de eso, tuviste que hacer una escena y dejar que todos te sermonearan. Firmé el recibo, recuperé mi tarjeta y los miré a los dos. No lo malinterpreten, dije con una sonrisa. Solo hago esto porque ser expulsado de un hospital por dinero se vería terrible. Este gasto quedará registrado. Mientras salía de la habitación, escuché a Marta sisearle a James a mis espaldas. Este matrimonio tiene que terminar. Esa mujer es aterradora, no está de tu lado en absoluto. James no discutió. Entré en el ascensor y presioné el botón para el vestíbulo. Perfecto. Si tanto querían un divorcio, se los daría. Pero antes de eso, iba a organizarles una fiesta de despedida muy elaborada. Más tarde, mientras arrojaba el último abrigo en una caja de mudanza, entró la llamada de mi madre, como un explosivo cronometrado. No hubo gritos, ni histeria. Su voz era tranquila hasta el punto de la asfixia, cargada de decepción. Sara, escuché que te mudaste a un hotel. ¿Por ese poco de dinero del hospital? Sostuve el teléfono entre mi hombro y mi mejilla, sellando una caja con cinta adhesiva. Mamá, no se trata de ese poco de dinero. James cometió fraude financiero. Y está viendo a otras mujeres. Los hombres cometen errores, Sara, interrumpió ella, como si regañara a una niña. El matrimonio requiere trabajo. James está bajo mucha presión en este momento, y Marta está enferma. Dejarlo en un momento como este, eso es romper tus votos. ¿Has pensado en cómo verá esto la gente en la iglesia? El baby shower de tu hermana es el próximo mes. ¿Realmente quieres que todos susurren sobre tu fracaso? Sentí que no podía respirar. En su lógica, mi dignidad y seguridad financiera importaban mucho menos que su reputación en el vecindario. Mamá, si llamaste para convencerme de que vuelva y sea su cajero automático y su tapadera, no te molestes. ¿Cómo te volviste tan fría? Replicó ella. Estamos haciendo esto por tu propio bien. Un hombre como James, si lo pierdes, terminarás con... Colgué. En ese momento, finalmente entendí algo. En esta familia, nunca había sido una hija que valiera la pena proteger. Yo era un recurso, algo prescindible cuando era necesario. A la mañana siguiente, mi abogada Emily deslizó una pila gruesa de documentos sobre la mesa. La buena noticia, dijo, tocando varias líneas resaltadas en rojo, es que las grabaciones de la nube y los registros bancarios que proporcionaste establecen claramente una grave disipación de los activos conyugales.
cada dólar que James gastó en esa chica, Tiffany, los bolsos Hermès, las pulseras Cartier, las facturas de hoteles de 5 estrellas, el juez ordenará que se deduzca de su parte y se te reembolse. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que sus activos líquidos son básicamente cero. Probablemente necesitaremos forzar la venta de la casa que heredó antes del matrimonio para cubrir la sentencia. Entonces véndela, dije sin dudarlo. Y una cosa más, quiero conocer a las 2 mujeres jóvenes. Emily levantó una ceja. Normalmente, no recomiendo que los clientes confronten a las terceras partes directamente. Pero si tu objetivo es la evidencia, puedo arreglarlo. La pasante, Brittany, estaba temblando cuando nos vio a mí y a mi abogada en el café. Acababa de graduarse de la universidad, estaba enterrada bajo préstamos estudiantiles y valoraba esa pasantía sin fines de lucro como si su vida dependiera de ello. Cuando expuse la prueba de que James usaba su posición para perseguirla, voluntaria en la superficie, pero fácilmente definible como depredadora bajo la dinámica de poder en el lugar de trabajo, e insinué que la negativa a cooperar podría arrastrarla a un proceso de divorcio muy público, se derrumbó casi al instante. No sabía que estaba casado, sollozó Brittany. Dijo que él y su esposa habían estado separados durante mucho tiempo, empujó el collar barato que James le había dado y una pila de tarjetas de regalo al otro lado de la mesa. Por favor, no arruiné mi carrera. Firmaré cualquier declaración que quiera. Tiffany, la supuesta Sugar Baby, era una historia completamente diferente. Trabajaba en un salón de uñas de alta gama. Cuando me conoció, estaba admirando casualmente sus uñas recién hechas, completamente imperturbable. Escucha, abogada importante, dijo Tiffany, masticando chicle con exagerado aburrimiento. Lo que sea que James me compró es mío. Fueron regalos. Si no puedes controlar a tu esposo, no vengas por mí. ¿Qué pasa? No puedes mantener a un hombre, así que culpas a las mujeres que realmente tienen atractivo. Emily intervino con frialdad. Señorita, bajo la ley, los artículos de lujo comprados con fondos conyugales están sujetos a recuperación por parte del cónyuge. Y si hay fraude fiscal involucrado, digamos, que James usó fondos sin fines de lucro o cuentas caritativas para comprarle bolsos, la policía puede interesarse en sus fuentes de ingresos. La expresión de Tiffany parpadeó, pero se mantuvo firme. Hagan lo que quieran. James dijo que él se encargaría de esa bruja vieja. ¿Bruja vieja? Sonreí, mirando su cara llena de relleno. Bien. Recuerda que dijiste eso. Aunque ya me había mudado, la fiesta del 5º aniversario de bodas del fin de semana no se canceló. Había sido idea de James, celebrar como habíamos superado el periodo de ajuste y también marcar el alta de Marta del hospital, aunque había sido transferida a un centro de enfermería. Incluso me envió un mensaje de texto. Sara, sé que estás enojada. Pero por favor, por el bien de nuestros padres, superemos esta fiesta. Todos han sido invitados. Después de esta noche, puedes hacerme lo que quieras. Te lo ruego. Pensó que yo estaba cediendo por las apariencias. En realidad, solo necesitaba un escenario lo suficientemente grande. La fiesta estaba reservada en un restaurante italiano con terraza, pagado, por supuesto, con mi dinero mucho antes. Esa noche, usé un vestido negro perfectamente entallado, maquillaje impecable y entré con la espalda recta y mi presencia inconfundible. Cuando entré al lugar, docenas de ojos se volvieron hacia mí a la vez. James estaba allí parado con el traje a medida de nuestra boda, copa en mano, riendo con su grupo de amigos. Cuando me vio, un alivio visible recorrió su rostro. Se apresuró y trató de rodear mi cintura con un brazo. Sabía que no me defraudarías, murmuró en mi oído, con esa confianza nauseabunda de vuelta en su voz. Después de esta noche, te lo compensaré. Me moví hacia un lado, evitando su mano, y caminé directamente hacia la mesa principal. Mis padres estaban sentados allí. Cuando me vieron, el alivio inundó sus rostros, del tipo que decía, finalmente ha entrado en razón. Marta estaba sentada en su silla de ruedas, con la boca ligeramente torcida, pero sus ojos tenían esa inconfundible mirada de victoria, como si estuviera diciendo, ¿ves? Aún así volviste.
Aún así pagaste. Los amigos de James. Conocidos de la iglesia. Y varios de sus colegas a los que yo había invitado personalmente, incluido su supervisor directo. Todos esperaban el brindis de esta supuesta pareja modelo. James subió al pequeño escenario, tomó el micrófono y se lanzó a su actuación con emoción practicada. Hace 5 años, me casé con la mujer más hermosa del mundo. Hemos tenido discusiones. Hemos tenido malentendidos. Pero el amor nos ayudó a superar todo. Sara, gracias por todo lo que le has dado a esta familia. Gracias por cuidar de mi madre. Eres la luz de mi vida. Aplausos estruendosos. Alguien se secó las lágrimas. Y para mostrar mi amor, continuó James, Sara ha preparado un vídeo especial, recordando nuestros 5 años juntos. Me sonrió, señalando que era mi turno. Pensó que pondría fotos de vacaciones en el Valle de Napa o cenas acogedoras de acción de gracias. Caminé hacia el escenario, tomé el micrófono y le devolví la sonrisa, suave, casi tierna. Sí, James. Estos 5 años han sido verdaderamente reveladores para mí. Por eso hice este vídeo. Quería que todos vieran cuántas sorpresas se esconden detrás de la imagen de un esposo perfecto. Saqué mi teléfono y presioné reproducir. La enorme pantalla montada en la pared se iluminó. Durante los primeros 3 segundos, aparecieron fotos de la boda. La gente seguía sonriendo. En el 4.º segundo, la imagen se cortó bruscamente. Una grabación de pantalla de las transacciones bancarias de James, una hoja de cálculo de Excel. Había ampliado las cifras clave, resaltadas en rojo para que nadie pudiera pasarlas por alto. Esto, dije con calma al micrófono, mi tono tan clínico como un informe judicial, es el llamado Fondo de Jubilación Familiar de James. Como pueden ver, cada mes, en el momento en que mi salario llega a la cuenta, se transfiere en minutos a través de Zelle a estas cuentas. La sala comenzó a agitarse. La sonrisa de James se congeló. Se abalanzó hacia el escenario, tratando de agarrar el control remoto, pero yo ya había dispuesto que 2 guardias de seguridad se pararan a cada lado. Lo detuvieron sin esfuerzo. No te apresures, dije. Lo mejor está por venir. La pantalla cambió a un vídeo claro de James y Tiffany dándose helado en la boca en el patio de un café. Luego vinieron las imágenes de mi sala de estar, James, en casa, con Brittany en el sofá mientras yo estaba fuera. Había desenfocado las partes explícitas, manteniéndome bien dentro de los límites legales, pero el significado era inconfundible. El ejecutivo de la organización sin fines de lucro al que le encantaba postularse como un modelo moral ahora se veía en la pantalla como un hombre completamente fuera de control. El salón de banquetes explotó. ¿No es esa la pasante? El jefe de James se ajustó las gafas, su rostro oscureciéndose. Dios mío, ¿no dijo que Sara era demasiado controladora y que él era miserable? ¿Esta es la miseria? Eso es asqueroso. Exactamente. En esta clase social, las aventuras amorosas pueden ser toleradas. Pero desviar fondos conyugales para financiar a una amante apenas adulta, y cometer conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo, era suficiente para acabar con un hombre por completo. En ese momento, todo el color desapareció del rostro de James. Miró la pantalla, luego a los invitados que ya sostenían sus teléfonos, grabando todo. Su cuerpo se aflojó y se derrumbó de nuevo en su silla. Marta soltó un grito confuso y agudo desde su silla de ruedas, agitando los brazos y exigiendo que alguien apagara la televisión. Nadie escuchó. Mis padres estaban sentados congelados, con los ojos muy abiertos, sus copas de champán temblando tanto que casi se derramaban. El yerno perfecto del que alguna vez se habían jactado se había convertido, en segundos, en una humillación pública de la que no podían escapar. Corté la pantalla compartida, miré el caos abajo y pronuncié mi frase final al micrófono. La cena va por mi cuenta esta noche. Disfrútenla. Probablemente esta sea la última comida decente que James tendrá jamás. Luego dejé caer el micrófono. Bajo docenas de miradas atónitas, me di la vuelta y salí del restaurante.
En ese momento, se sintió como extirpar quirúrgicamente un tumor maligno que había estado creciendo dentro de mí durante 5 años. Después de esa catastrófica fiesta de 5º aniversario, me tomé unas largas vacaciones y volé a Europa. Puse mi teléfono en no molestar, dejando solo un contacto sin bloquear, mi abogada, Emily. Cuando regresé a Chicago medio mes después, el mundo se había quedado en silencio. La caída de James fue aún más brutal de lo que había anticipado. Debido a que la evidencia que mostré en la fiesta incluía registros de él usando una tarjeta de crédito de la compañía, su institución educativa sin fines de lucro lanzó inmediatamente una auditoría interna. Lo que descubrieron fue mucho peor que un simple mal uso de fondos. Se descubrió que había desviado dinero y entablado relaciones inapropiadas con múltiples subordinadas. En la era posterior al METO, ninguna organización mantendría una bomba de tiempo así en el personal. Fue despedido en el acto y puesto en la lista negra por la Asociación de la Industria. En cuanto a la arrogante Sugar Baby, Tiffany, después de recibir la queja formal de Emily, finalmente dejó de masticar chicle. Demandamos bajo el reclamo de transferencia fraudulenta de activos. Dado que James había sido insolvente durante ese periodo, cada artículo de lujo que le había regalado a Tiffany se consideraba legalmente un intento de ocultar activos a los acreedores. Tiffany trató de mantener su actitud de dura, hasta que su padre, un dentista, recibió un aviso de posible responsabilidad subsidiaria y se dio cuenta de que esto podría dañar la reputación de la familia. Al final, para evitar comparecer ante el tribunal, Tiffany no tuvo más remedio que devolver el valor en efectivo de cada artículo de lujo que había recibido. Me llamó llorando, gritando que yo era una bruja de sangre fría sin compasión. Respondí con una sola frase. Bienvenida al mundo de los adultos, cariño. Aquí todo tiene un precio. Después de eso, mi abogada le envió una carta de cese y desistimiento por acoso y difamación. Ella se quedó completamente callada. La situación de Marta se deterioró rápidamente. James había perdido sus ingresos y enfrentaba posibles cargos penales, junto con mis demandas de divorcio. La casa que había heredado, la llamada finca familiar, de la que Marta siempre se había sentido tan orgullosa, fue puesta a la venta forzosamente para cubrir sus deudas. Con el dinero desaparecido, Marta se vio obligada a salir del costoso centro de enfermería privado. No tenía seguro de cuidados a largo plazo, sus activos se agotaron y, en última instancia, tuvo que solicitar Medicaid. Terminó en un asilo público de 2 estrellas en los suburbios, con poco personal, hacinado y sombrío. Para alguien que había vivido su vida obsesionada con las apariencias y la respetabilidad, era un infierno en vida. Escuché que pasaba sus días allí maldiciendo mi nombre, su condición empeorando bajo el peso del resentimiento. Menos de 6 meses después, murió, llena de amargura hasta el final. El día que recibí el decreto final de divorcio, volví a la casa de mis padres. Pensé que todo se había resuelto finalmente. Esperaba al menos un rastro de paz. Estaba equivocada. En el momento en que entré, mi madre lanzó una nueva ronda de acusaciones. ¿Estás satisfecha ahora, Sara?, dijo, sentada en la isla de la cocina con una copa de Chardonnay en la mano, su mirada helada. Toda la comunidad está hablando de lo que pasó esa noche. ¿Poner esos vídeos en una fiesta? ¿Dónde deja eso la dignidad de nuestra familia? Ahora todos saben que mi hija es una mujer despiadada que llevó a su marido a la ruina. Y otra cosa, añadió con amargura, los amigos de James dijeron que eres una castradora. ¿Sabes lo que eso significa? No solo controladora, sino castradora. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quién en este círculo se atrevería a casarse contigo? Esa era mi madre. Incluso después de que la verdad quedó al descubierto, lo que más le dolió no fue que su hija hubiera sido engañada, fue que su imagen había sido dañada. En ese momento, el último rastro de culpa dentro de mí se evaporó. Si te importan tanto las apariencias, dije, arrojando los papeles del divorcio sobre la mesa, ¿por qué me obligaste a casarme con un fraude en primer lugar? Soy tu hija. No soy un trofeo que puedas presumir en las reuniones del grupo de la iglesia. Lo hice por tu propio bien, gritó ella. Un hombre encantador como James. ¿Encantador? La interrumpí y me volví hacia mi padre,
que había estado sentado en silencio en el sofá, leyendo el periódico. No encantador como papá, ¿verdad? Mi padre se congeló y bajó lentamente el periódico. Papá trabajó en la planta de Ford durante 40 años. Llegaba a casa todos los días con overoles manchados de aceite. No es emocionante. No es romántico. No tiene esa forma suave y reconfortante con las palabras. Lo señalé mientras le hablaba a mi madre. Pero cada viernes, cuando recibía su cheque de pago, lo primero que hacía era entregártelo para pagar las facturas. Nunca te engañó. Nunca te ocultó dinero. La habitación quedó completamente en silencio. Vives una vida que es estable, segura y silenciosamente apreciada, y sin embargo la menosprecias. Tuviste que encontrarme un pedazo de basura, emocionalmente inteligente, en su lugar. Mamá, esto no se trata de hacer lo mejor para mí. Se trata de que te molesta mi independencia y me castigas por no seguir tu guión. Mi padre finalmente se puso de pie. Fue la primera vez en mi memoria que contradijo abiertamente a mi madre. Sara tiene razón, dijo. Su voz no era fuerte, pero era firme. Estábamos equivocados. James tenía 35 años y todavía iba a la deriva por la vida, debería haber visto las señales de advertencia. Te empujamos al fuego. Mary, basta. Mi madre abrió la boca como para discutir, pero en lugar de eso sus ojos se enrojecieron. Se cubrió la cara y comenzó a llorar. Si ambos me culpan, sollozó. Solo tenía miedo de que terminara sola por el resto de su vida. Estar sola es mejor que ser drenada hasta quedar seca, dije, impasible. A partir de ese día, algo sutil cambió en nuestro hogar. Mi madre se obsesionó menos con los chismes y las opiniones de otras personas. Nunca más me empujó a citas a ciegas. Un día, dijo en voz baja. Ya soy vieja. Ya no puedo controlarte.